Buenas tardes, mi nombre es Diana América Chávez Cabrera, soy médico internista y geriatra y el día de hoy les vengo a hablar sobre la especialidad de geriatría. Bueno, la geriatría surge como una necesidad debido a que hay una inversión en la pirámide poblacional, como nos habrán hablado en nuestras clases de pregrado. Eh, Eso quiere decir que conforme va avanzado el tiempo, pues hay más adultos mayores y México no es la excepción. Se prevé que para el 2050 habrá cerca de 32 millones de personas que tienen más de 65 años y van a representar el 25% de la población. Entonces, debido a esto, pues el mundo entero se ha visto en la necesidad de formar personal de salud que sea dirigido para tratar las peculiaridades de este tipo de pacientes, ¿no? Que los adultos mayores. Y pues geriatría es la rama de la medicina interna que se dedica al cuidado de los adultos mayores, que contempla pues varios aspectos, ¿no? Desde la prevención, no solamente se enfoca a tratar a adultos mayores muy añosos, sino que incluso desde el adulto maduro podemos empezar a tratar a estos pacientes para que establecer medidas que impacten sobre la forma en que ellos van a envejecer, de tal manera que obtengan lo que nosotros conocemos como el envejecimiento exitoso. También pues damos tratamiento dirigido pues a las enfermedades que se vayan desarrollando en el curso del tiempo. También contemplamos lo que es la rehabilitación, es decir, integrar al paciente enfermo a sus actividades cotidianas y a su estado funcional basar en la medida de lo posible. Y en los casos en los que eso no es factible, pues estamos capacitados para brindar cuidados paliativos y tanatológicos con ciertas instrucciones o adiestramientos, ¿no? Y también hay áreas que se dedican completamente a esto, pero geriatría pues contempla una pequeña parte, ¿no? Entonces, integramos los aspectos tanto sociales y familiares del paciente, no solamente la cuestión biológica o clínica propiamente dicha. Y pues bueno, la principal herramienta que nosotros utilizamos para evaluar a nuestros pacientes es la valoración geriátrica integral, la cual pues contempla cuatro grandes dominios principalmente, que son el clínico biológico, que es lo que a todos nos han enseñado en el curso de nuestra carrera, que es exploración física, interrogatorio, anamnesis, tratamiento dirigido a la enfermedad, rehabilitación, ¿no? Entonces, nada más el aspecto clínico biológico, pero también tenemos que tomar en cuenta el estado funcional, para lo cual echamos mano de diversas escalas, ¿no? Respecto a la funcionalidad, pues lo principal son nuestras actividades básicas e instrumentales. Las básicas se refieren al autocuidado del enfermo, qué tan capaz o independiente es de cuidarse a sí mismo. Y las instrumentales se refieren a aquellas que son con las cuales él se puede desenvolver en una sociedad, ¿no? Em, entonces, tenemos varias escalas para determinar el grado funcional de una persona. El estado mental, que contempla pues el grado de deterioro cognitivo de la persona o en su defecto, pues qué tan íntegro está cognitivamente hablando. ¿Mm? Y también un poco la cuestión de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Ver que este paciente pues no tenga algún problema eh, para desenvolverse con su familia o con su cuidador, alguna situación peculiar, porque esta población pues es muy susceptible de enfermedades psiquiátricas. Entonces nosotros también intervenimos en esa cuestión y en la esfera social, porque también tenemos que ver quién cuida al paciente, con quién vive, si tiene algún tipo de sustento económico, etcétera. Y todo esto, la evaluación geriátrica no es algo que se realice solo una sola vez, sino que es una herramienta que echamos mano en diversas etapas de su vida, ¿no? Una herramienta que es variable en el tiempo y nos sirve para implementar estrategias de prevención. O sea, una vez que la realizamos, es fundamentar qué es lo que le vamos a hacer a ese enfermo, ¿no? Y bueno, es una especialidad que está centrada en el paciente, no tanto en la enfermedad, porque una misma enfermedad puede tener diferentes manifestaciones en este tipo de enfermo. Entonces decimos, bueno, me repetiré mucho en mi formación, que es una especialidad que va en función de la funcionalidad y pues hoy día pues lo confirmo, ¿no? Eh, Esto que vemos acá, las gráficas, pues es más o menos
cómo comprenderemos lo que son los síndromes geriátricos, la manera en que se pueden hacer manifiestas, ¿no? Los síndromes geriátricos pues son peculiares de este tipo de población, en la cual varias causas conllevan a un síndrome geriátrico o bien una sola causa puede ser eh, manifestarse de diferentes maneras, o bien los fenómenos en cascada, en el cual un síndrome geriátrico predispone a otro y así sucesivamente. Entonces, no es como la típica manifestación de una enfermedad de lo que nosotros conocíamos como un síndrome, ¿no? Como un conjunto de signos y síntomas, sino que aquí ya intervienen otras variables, ¿no? Incluso cuestiones sociales, espirituales, las decisiones de los familiares, etcétera. Entonces, el paciente geriátrico por ese motivo es que es muy complejo debido a la manera en que hacen manifiesta una enfermedad, las consecuencias funcionales que puedan llegar a tener y la manera en que deben tratarse de acuerdo a los recursos, el potencial de rehabilitación, o sea, qué tanto recurso orgánico tiene el paciente para poder ser susceptible a una rehabilitación, ¿no? El pronóstico y el deseo del paciente. Por ejemplo, hablando de manera, voy a elegir fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular, pues, es una patología de cardiología en la cual, pues, tenemos varias causas, ¿no? Tenemos problemas valvulares, ¿no? Principalmente que la predisponen. Entonces, en un paciente adulto mayor, muy probablemente, tal vez tu primera manifestación, sí pueden llegar a ser palpitaciones, pero en un adulto geriátrico, o sea, en un paciente geriátrico, puede llegar a manifestarse con un síndrome de caídas o un abatimiento funcional o síncope. Entonces, el motivo de consulta a un área de urgencias muy probablemente no sea ni siquiera la fibrilación auricular. Muy probablemente, y me ha llegado a pasar, es el motivo de consulta es una fractura, ¿no? Y entonces ese es el chiste del geriatra, se pone a indagar, ¿no? Lo exploras y no solamente es la fractura, la escuchas del corazón, entonces dices, oh, encuentro un ruido anormal o su corazón late de manera arrítmica, ¿no? Entonces en el abordaje o en el protocolo de estudio ya echamos mano de otros paraclínicos y entonces ya determinamos que no solamente es una fractura de cadera, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que la causal fue un síndrome de caídas que se manifestó o fue predispuesto por una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, esa es la complejidad del paciente, de las manifestaciones clínicas de un paciente geriátrico. Y esto que les acabo de hacer mención, pues es un ejemplo del fenómeno de cascada, ¿no? Que una cosa lleva a la otra y pues eso al final repercute en el estado funcional del paciente, porque ese paciente que se fracturó y se cayó, pues nuestro reto como geriatras junto con el equipo de ortopedia, pues va a ser reintegrarlo lo más pronto posible a su estado basal para que evitemos un síndrome adicional como el de inmovilidad, ¿no? Que eso pues conlleva mayor morbo y mortalidad en el enfermo. Y bueno, eso es más que nada para poner un ejemplo de lo complejo que es tratar a un paciente geriátrico, pero justamente parte de lo que me gusta de esta especialidad es la complejidad, se vuelve hasta cierto punto como un reto diagnóstico, ¿no? Y pues los aspectos positivos de mi especialidad pues siempre me gustaron, que es una especialidad que es joven. Esto que vemos al fondo pues es una foto de nosotros como residentes en la hora de la entrega de guardia, ¿no? Entonces estaba nuestro jefe de servicio y estábamos pues platicando, ¿no? Sobre los pacientes. El hospital donde yo me formé pues era un hospital único donde teníamos pues asilo y también área de agudos, ¿no? Entonces pues es una especialidad joven, el ambiente era saludable, eh, pues es una especialidad que justamente como hay cosas que se están empezando a describir, pues está muy abierta al cambio y a la adaptación. Si tú llegas y propones algo, es muy factible que como apenas se está investigando, pues que sea un área de oportunidad para poder describir al respecto, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tomo como punto a favor de la especialidad de geriatría. Pues el geriatra es un especialista que es versátil.
y que pues a lo largo del tiempo desarrolla habilidades pues para adaptarse a diversos escenarios, ¿no? No solamente puedes trabajar en un área pues de cuidados crónicos, ¿no? Sino que también eres muy útil y sobre todo ahora en la pandemia te pueden llegar a utilizar para áreas críticas, tratas adultos mayores en el contexto agudo, en el contexto crónico. Y si lo tuyo no es tanto esto y te interesa algo más administrativo, pues también se puede hacer. Son médicos con amplio criterio, ¿no? Que como vas interactuando con diferentes adultos mayores, pues te van, pues vas perdiendo como digamos un poco el, este, pues el, pues a mí, por ejemplo, me abrió mucho la mente, ¿no? O sea, a aceptar situaciones que en tu vida pues te pudieras haber imaginado, pues las puedes llegar a encontrar aquí mismo dentro de la rama de la geriatría, ¿no? Y pues también que es una especialidad con diferentes oportunidades laborales, ¿no? En cuanto a la medicina pública, pues y privada, son muy similares. Puedes trabajar en una consulta externa, en hospitalización. En cuanto a la medicina pública y privada, pues puedes formar parte de un equipo geriátrico móvil y ser el líder del equipo geriátrico móvil. Eh, También se están empezando a implementar estos programas de visita a domicilio, tanto por aseguradoras particulares o en algunas instituciones públicas, ¿no? Este, la visita a domicilio pues es muy bien redituada económicamente. Si la cuestión clínica no es tanto lo que les llama la atención, pues siempre hay otras áreas donde se pueden, de las cuales pueden echar mano. En este caso, pues investigación y docencia, porque parte de lo que contemplan también los geriatras, pues es investigar, bueno, un poco también los gerontólogos, ¿no? Y los genetistas también tienen que ver acá y los biólogos moleculares. Entonces, mucho de lo que se está investigando son las teorías del envejecimiento y los mecanismos por los cuales nosotros nos volvemos frágiles. Eh, de tal manera que una vez descritos, pues la intención es buscar blancos terapéuticos para evitar o frenar o tratar algunas condiciones que pueden llegar a condicionar un envejecimiento patológico, ¿no? También hay área de investigación en cuanto al estado funcional y rehabilitación, ¿no? O sea, donde nosotros podemos correlacionar ciertos desenlaces de acuerdo al estado funcional. Por ejemplo, pronosticar mortalidad de acuerdo al estado de funcionalidad por X escala, ¿no? O en el contexto perioperatorio, que es el área de lo que más me dedico en medicina privada, por ejemplo, investigar sobre el pronóstico o complicaciones perioperatorias relacionadas al estado funcional del paciente al momento previo de una cirugía. O sea, son muchas áreas como de las cuales se puede seguir investigando porque, como hice mención, pues es una especialidad relativamente joven y pues hay mucho que todavía está por describirse. Para los que les guste la medicina legal, el geriatra pues es aquella persona que también puede intervenir en un juicio de interdicción, que son aquellos donde si un paciente llega a tener un deterioro cognitivo grave en el cual requiere de un cuidador, entonces el geriatra evalúa y certifica que efectivamente esa persona ha perdido la autonomía para tomar decisiones para que alguien más se haga cargo de ese proceso, ¿no? Y pues en el área administrativa siempre está esta área de oportunidad que yo creo que hace falta. Si bien ya hay muchas instituciones que están, pues digamos, viendo para desarrollar políticas de salud para esta población, estamos todavía un tanto en pañales. Entonces es algo que todavía se puede desarrollar aún muchísimo más para que en unos años, pues que nosotros mismos seamos adultos mayores, pues nos toquen unas mejores condiciones, ¿no? Que haya más asilos públicos, que haya más programas públicos que integren adultos mayores a la sociedad, oportunidades laborales, oportunidades para interactuar entre ellos, etcétera. Otro de los aspectos positivos de mi especialidad es que es muy enriquecedora afectivamente y culturalmente. Como es una especialidad que obliga de cierta forma el que tengas mucha interacción con otras áreas, pues conoces muchísima gente, ¿no? Lo que vemos al fondo es una foto pues, de cuando yo era residente. Teníamos a nuestra jefa de cuidados crónicos, la jefa de enfermeras, la nutrióloga, la psicóloga, la tanatóloga, la gerontóloga. Entonces, entre todos también ahí hacíamos nuestras entregas de guardia y platicábamos sobre cómo iban los pacientes, si alguno iba deteriorando o alguno iba mejorando, ¿no? También era, pues lo recalcábamos, ¿no?
si había alguna situación en particular. Y entonces, a pesar de que ya no estoy en ese hospital, pues hicimos muy buenos lazos y seguimos en contacto constantemente. Y pues me sirvió para ver en qué se puede, cuál es la utilidad de cada especialista, ¿no? Para ayudar pues a los adultos mayores. Entonces, un meme, ¿no? Que encontramos por ahí. ¿Qué requisitos se requieren para ser geriatra? Pues haber tenido abuelitos súper chidos. Eso sí es cierto, hablar fuerte y claro, porque muchos tienen hipoacusia y entonces pues es algo de lo cual voy a hablar ahorita un poquito más adelante. Ser buena escucha, o sea, tener la paciencia para escucharlos, no solamente por el hecho de que te quiten tiempo, sino que realmente puede llegar a ser muy enriquecedora el escuchar a un adulto mayor. No olvidemos que ellos pues ya vivieron y sin querer nos enseñan y bastante, ¿no? Y hablarles muy fuerte y claro. Bueno, me costó un poco de trabajo establecer lo que no me gusta de mi especialidad. A mí me gustaría decir que me gusta todo, pero bueno, tal vez lo puedo decir como áreas de oportunidad, ¿no? Los aspectos negativos de mi especialidad, pues es que justamente como es una especialidad nueva, es una lucha constante contra el desconocimiento, viejismo, ajeísmo, ¿no? Entonces, es muy frecuente que los adultos, que los pacientes mismos y los familiares no saben cuándo acudir al geriatra. Ellos asumen que es solamente para cuando están en un estado, pues prácticamente terminal, y no, la verdad es que no es así. E incluso hay personal de salud que desconoce cuál es nuestra función y tampoco es sencillo que te refieran a un paciente cuando lo requieren, ¿no? Entonces, muchas veces, al menos aquí en Latinoamérica, nos está tocando como enseñar justamente y eso está empezando a cambiar, pero también es algo que tenemos que seguir, pues, digamos, promoviendo, ¿no? Que no solamente tenemos una función, pues, ya paliativa, sino que también es una especialidad que sí puede llegar a tratar y puede llegar a corregir, rehabilitar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que se refiera al adulto mayor de manera temprana con un geriatra. Y pues no es de que sea negativo, sino de que constantemente nos podemos encontrar porque justamente estamos en una etapa de cambio, ¿no? Entonces, pues hay que seguir incidiendo sobre ello. Y pues áreas de oportunidad, no tanto negativo, pero sí para que lo tengan en cuenta para los que no tengan mucha paciencia. Una buena valoración geriátrica pues requiere tiempo, ¿no? Toda la paciencia del mundo. Muchos adultos mayores acuden a tu consulta o en la hospitalización les encanta ser escuchados porque son una población muy vulnerable. Entonces, no es raro que sus mismos familiares no los escuchen. Eh, entonces, hay que tener paciencia para eso, desarrollar habilidades para las barreras sensoriales justamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que si el paciente no escucha, pues ahí te sacas una hoja de papel o traes tu pizarroncito y le escribes, Don Jesús, ¿cómo se siente? ¿No? Entonces, tener esa como iniciativa, creatividad para poder comunicarte con tu paciente a pesar de las barreras sensoriales es algo que tienes que desarrollar y tener paciencia para ello, creatividad. También pues tienen barreras físicas, ¿no? Hay pacientes que no se pueden parar y tú vas a tener que tener la fuerza para moverlo junto con su cuidador o con su familiar, ¿no? O sea, tener como esa curia para poder voltearlo y poder ver si no tiene lesiones en su espalda, tener el tiempo para realizar tactos si son necesarios, que eso sí es muy frecuente en nuestra población, y pues también tener, pues digamos, sapiencia para entender las barreras culturales, porque hay pacientes que ellos vivieron, bueno, ellos en su época no, eh, pues probablemente hay algunas ideas que pueden llegar a discernir con las de nosotros, pero es siempre muy enriquecedor como tomar en cuenta su punto de vista, todas sus opiniones, ¿no? Y pues es una especialidad que requiere completamente vocación de servicio, porque justamente, como dice mención, es una población que es vulnerable, que muchas veces es agredida económicamente, ¿no? Que no les proporcionan recursos económicos para poder comprarse los medicamentos que quieran o realizarle los estudios que quieran. Entonces siempre tenemos que tener esa sensibilidad para saber qué medicamentos mandar, qué estudios solicitar. Y pues problemas sociales, ¿no? No todas las familias son dulces, no todas las familias, tienen a sus adultos mayores en las maneras que quisiéramos, ¿no? Entonces, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta y constantemente nos podemos ver envueltos en conflictos administrativos y éticos porque les digo que
se están apenas desarrollando ciertas políticas para que nuestros adultos mayores pues que tengan las mejores condiciones, ¿no? Eh, no tenemos, por ejemplo, todavía hospitales de día, entonces a veces podemos llegar a decir, oye, este paciente está muy frágil y si lo dejo hospitalizado, me va a hacer delirium, no se me va a tener presentar alguna complicación. Pero luego dices, uy, es que el círculo familiar de este paciente no está lo suficientemente adiestrado o no tienen tal vez los recursos para tratarlo en su casa. Entonces, a ese tipo de conflictos me refiero, ¿no? De que van a tener que tomar decisiones cruciales sobre qué va a ser lo mejor para este paciente. Y pues los retos, ¿no? De tratar a una población adulta mayor frágil, pues es parte de lo que ya les había mencionado, que sus manifestaciones clínicas son inespecíficas y atípicas de una enfermedad cualquiera, ¿no? Entonces se pueden llegar a considerar como retos diagnósticos, lo cual es interesante intelectualmente, se pueden llegar a divertir en ese sentido, pero también implica el mayor uso de recursos hospitalarios y familiares, ¿no? El pedir estudios de más o o solicitar algunas otras paraclínicos para descartar algunos diferenciales. Los adultos mayores, pues que llegan a ser frágiles, pues sí pueden requerir tal vez algún grado mayor de rehabilitación. Eh, pues, pues problemas multicausales que llegan a requerir manejos multidisciplinarios, que constantemente te puedes encontrar con dilemas éticos, ¿no? A veces uno quisiera hacer lo mejor por nuestros pacientes, pero por más que quieres, no se puede o tenemos siempre que estar como adecuando la situación para nuestros pacientes. Y pues que muchas veces este paciente llega ya deteriorado con nosotros a una consulta tardía por justamente el viejismo, porque muchas de las manifestaciones que son patológicas las atribuyen a que es porque ya está viejito y que porque ya está viejito se cae y que porque ya está viejito dejó de ver y que porque está viejito le duele el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una idea con la cual siempre vamos a tener que batallar y pues hacer incisivos sobre ellos, educando a la población, ¿no? A nuestros compañeros médicos, a los familiares. Y pues bueno, las consecuencias de un abatimiento funcional en la población adulta mayor, pues son todos estos que vemos acá. Fuera. Esto es ya no tanto centrado en el enfermo, sino las consecuencias, digamos, epidemiológicas, causan sobresaturación de sistemas de salud. El tener gente que sea disfuncional, pues causa reingresos hospitalarios, ¿no? Estas escenas que vemos al fondo de áreas de urgencias llenas, saturadas, pues obviamente es porque los pacientes, al ser de dependientes moderados a graves, pues los familiares no saben qué hacer con ellos y pues muchas veces los llevan pues para que en el hospital les hagan algo, ¿no? Y eso implica gastos institucionales y familiares, ¿no? La familia pues gasta en realizar estudios por su cuenta, en quedarse días cerca del hospital. Obviamente el tener un paciente con abatimiento funcional pues implica estancias prolongadas hospitalarias, ¿no? Y entonces como se vacía lento el hospital pues siempre está lleno en urgencias y esto digamos ya sobre el enfermo después de una estancia prolongada si bien le va pues sale con cierto grado de discapacidad si es que no se rehabilita, ¿no? Y a la larga pues eso conlleva más morbimortalidad. Y entonces de la discapacidad podríamos decir que se hace como un círculo vicioso, ¿no? Porque la discapacidad, estando aquí en la esquina inferior izquierda, pues conlleva más reingresos hospitalarios, a más gastos institucionales, a más estancias prolongadas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia del agarrar a un adulto maduro de manera temprana para llevarlo de la mano y llevarlo a un envejecimiento exitoso, ¿no? eh, la importancia de desarrollar políticas y programas dirigidos a adultos mayores, pues es identificar y tratar a la población de riesgo de manera temprana, planificar para el futuro, para que ese paciente, si le llega a suceder algo, ya sepan qué hacer. Aquí en nuestra población es muy frecuente que no quieran hablar de muerte, ¿no? De directrices avanzadas. Entonces, en nuestro país sigue siendo un tema tabú. Muchas veces, si quieren ustedes mismos, pregúntenselo con sus mismos papás, abuelitos, si saben qué es lo que va a pasar si algún día de estos faltan, ¿no? Entonces, si ya tienen, eh, pues digamos, si ellos van a querer que se intuben, que se reanimen, si van a querer accesar a cuidados paliativos,
etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que incidir, ¿no? Sobre nuestra población. Y pues también gestionar el acceso a cuidados integrales, ¿no? El que haya más oportunidades de asilos públicos o institucionales, ¿no? Vía institucional. Algunos otros modelos de atención que serían deseables, ¿no? Como hospitales de día, estancias de cuidados posagudos, ¿no? O cuidados intermedios, de tal manera que se eviten las hospitalizaciones prolongadas en un área de cuidados agudos, como lo es el modelo hospitalario clásico, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de pacientes veo en mi especialidad? Pues veo de todo tipo, ¿no? Veo desde el paciente más funcional, esta es una paciente que vi hace como un mes más o menos, súper funcional, súper linda. Esta mujer tiene 78 años, un envejecimiento exitosísimo, ¿no? Y también veo gente que tiene abatimiento funcional y que está en un área de cuidados crónicos. Entonces podemos ver como varias caras del cubo, ¿no? Vemos pacientes adultos mayores con envejecimiento exitoso, gente que se encuentra en una residencia de cuidados crónicos, que está cursando con un envejecimiento patológico, gente en el área de hospitalización, que es lo que nosotros llamamos como agudos o en el contexto perioperatorio, y también vemos pacientes en el área de cuidados paliativos, ¿no? Vemos pacientes también con deterioro cognitivo. Esto que les estoy presentando pues es una prueba de reloj para que vean lo interesante que puede llegar a ser, sobre todo el abordar, ¿no? ¿Qué le condicionó a este paciente pues el que dibuje su reloj así, ¿no? Y pues también vemos gente con trastornos psiquiátricos, ¿no? En este caso, pues es un paciente con trastorno depresivo mayor, me faltó ponerlo ahí en la diapositiva, y pues está perpetuando una idea ahí de soledad. Me pone que qué bueno que hoy es jueves y que está emocionado porque va a venir su hijo, ¿no? Entonces, sí son cosas que pues tal vez durante tu formación, bueno, yo que tengo las dos caras de la moneda, en mi formación de médico internista, pues no me tomaba el tiempo para saber tal vez cómo se sentía anímicamente mi paciente, ¿no? Pues esto en geriatría pues te ves obligado, ¿no? El conocerlo y saber si puedes incidir o cambiar el rumbo de la enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿qué hospitales o sistemas de salud ¿en qué hospitales o sistemas de salud se puede hacer la especialidad de geriatría? Pues ahorita tenemos hospitales tanto públicos como privados. Como les había mencionado anteriormente, pues antes era una especialidad de entrada indirecta en la cual pues hacías 4 años de medicina interna y 2 de geriatría. Eso se cerró hace 2 años aproximadamente. Y pues ahorita tenemos ya el programa de entrada directa de 4 años. En ese inter, entre el programa de entrada indirecta y directa, hubo unas generaciones que fueron de entrada directa, pero fueron de 5 años. Sin embargo, ahora lo recortaron a 4, justamente por la necesidad de formar más personal de salud enfocado a esto. Y pues estas son las sedes que ahorita la principal institución formadora de geriatras es el IMSS. Inicialmente pues era ISSSTE, Secretaría de Salud, pero con la necesidad que ha surgido, pues ahora el IMSS otra vez como que dio la voltereta y ahora tiene varios centros formadores de médicos geriatras, pues en varias partes de la República, en Guadalajara, Nuevo León, Estado de México, Querétaro. Aquí en Ciudad de México pues tenemos la sede de Tlatelolco, la del Hospital General de la Raza y los de Coahuila. Ahí tenemos varios colegas. En cuanto a Secretaría de Salud, pues tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México, el Hospital General de Occidente. De ISSSTE, pues tenemos 2 sedes, ¿no? La sede de León, Guanajuato, la sede de aquí del ISSSTE, al sur de la Ciudad de México, en el López Mateos. En Pemex, el único hospital que está formando ahorita, pues es el Hospital Central del Norte. Y hospitales privados, pues tenemos, donde yo me formé, el Hospital Español de México, el Hospital Metropolitano de Monterrey, Médica Sur, el Centro Médico ABC. De los hospitales privados que tienen dentro de sus mismas instalaciones unidad de cuidados crónicos, pues son el Centro Médico ABC, el Belmont Village, si no mal recuerdo.
pues tenemos el Mundet, ¿no? Que está ahí muy cerca en Polanco también, y el Hospital Español de México. Esos tres centros formadores, pues tienen su centro de su estancia de cuidados prolongados, ¿no? Que eso también, pues, enriquece. Si sus hospitales no tienen una residencia de cuidados crónicos, sí les sugiero fuertemente que soliciten una rotación, porque la experiencia que se adquiere ahí, pues, es única, ¿no? Es un paciente muy diferente al de una hospitalización, te ayuda a crear herramientas, te da creatividad, incluso a quitarte un poco el miedo, ¿no? Para tratar ciertas situaciones sin llevarlo a una hospitalización o que pudieran evitarse, que podría evitarse una hospitalización, que se puede resolver fácilmente en casa y pues tratarse en casa que tal vez tenga menor riesgo de delirium, de alguna infección nosocomial, etcétera, ¿no? Este, y bueno, dentro de los hospitales universitarios y estatales, pues también está el Hospital Civil de Guadalajara, el Mundet, bueno, ya lo hicimos mención, el Hospital Universitario de Monterrey, la Universidad de La Habana y el Hospital Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. Y pues esto que vemos acá son los puntajes del 2020, que el mínimo para México fue 50 y el máximo 77, ¿no? Y para extranjeros 56 el mínimo y máximo 59. Y pues eso sería todo por el momento. Muchas gracias.